Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de conferencias a través de este medio muy importante que se ha masificado a través de Facebook y transmisiones en vivo. Y el día de hoy vamos a tratar igual un tema importante en materia tributaria y que afecta a una gran cantidad de contribuyentes por la amplitud de la acción de control que realiza la administración tributaria. Vamos a hablar el día de hoy de las denominadas acciones inductivas que lleva a cabo la SUNAT. Antes de entrar al tema de la acción inductiva, resulta importante ubicar el contexto. Las acciones inductivas son acciones de control y fiscalización que lleva a cabo la SUNAT. Sobre la base de las facultades que tiene esta institución para poder controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ustedes como siempre tienen a la mano el material, las diapositivas que yo también utilizo para esos efectos y que lo pueden descargar y pueden utilizarlo y que sirven de guía para este tipo de transmisiones. Entonces, ¿cuál es la base de la facultad de fiscalización que tiene la administración tributaria, en este caso la SUNAT? Si nos ubicamos en el Código Tributario, el artículo 61 del Código Tributario establece con precisión que la obligación tributaria, en principio, es determinada por el contribuyente, ¿no? Esto se conoce en la doctrina como la autodeterminación o autoliquidación del tributo. Sin embargo, esta determinación que hace el contribuyente, que la materializa a través de la presentación de una declaración jurada determinativa, está sujeta a verificación o fiscalización por parte de la administración tributaria, toda vez que resulta siendo posible que esta determinación efectuada por el contribuyente contenga errores o inconsistencias. En efecto, los contribuyentes cuando determinan su tributo y presentan su declaración jurada, puede que no incluyan la totalidad de ingresos o puede que incluyan créditos o saldos a favor que no le correspondan. Y esta situación puede darse a errores materiales por parte del contribuyente o en su caso porque el contribuyente interpretó de manera inadecuada la norma. Sin embargo, no debemos dejar de lado que podría ser que algunos contribuyentes de manera exprofesa hayan incorporado datos errados dentro de la declaración jurada con el propósito de reducir el pago del impuesto. Por estas razones, la declaración jurada determinativa que presenta el contribuyente queda siempre sujeta a verificación o fiscalización por parte de la administración tributaria. En ese sentido, el Código Tributario ha investido a la administración tributaria de facultades que le permiten controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, una vez que el contribuyente presenta su declaración jurada o cuando no lo haya efectuado, la SUNAT realiza la verificación o fiscalización y procede a determinar el tributo que corresponda o el crédito o el saldo a favor del contribuyente que corresponda. Entonces, una vez que la administración tributaria ha efectuado la verificación y el control, ¿no?, y ha determinado incorrecciones, inexactitudes, determina la obligación tributaria emitiendo un acto administrativo que se conoce como resolución de determinación. En algunos casos, producto de las fiscalizaciones, también se emiten resoluciones de multa, ¿no? Y en algunos otros casos, derivado también del procedimiento, órdenes de pago en aquellos supuestos en los que el contribuyente, dentro del procedimiento de fiscalización, ha rectificado su declaración jurada, incorporando todas aquellas observaciones que la administración tributaria le haya efectuado dentro de la fiscalización. Entonces, para poder llevar a cabo todo este proceso de fiscalización o procedimiento de fiscalización, la administración tributaria, decía yo en un principio, ha sido investida de facultades que están básicamente previstas en el artículo 62 del Código Tributario, que por cierto son facultades que la administración tributaria las utiliza de manera discrecional, atendiendo pues al interés público.
Entonces, el artículo 62, entre otras facultades, contiene aquella referida a la potestad de requerir al contribuyente la exhibición y o presentación de información contable tributaria, llámese libros, registros, comprobantes de pago, guías de remisión, declaraciones juradas, contratos, estado de cuenta del banco, entre otros documentos. Digamos, esta es la facultad fundamental, toda vez que ésta le habilita a la administración tributaria a poder solicitar o exigir que el contribuyente cumpla con entregar toda esta información que en buena cuenta lo que hace es sustentar la determinación que el sujeto del impuesto haya realizado. Entonces, además de esta facultad, que es la contenida en el numeral 1 del 62, existen otras, ¿no? Como por ejemplo, la administración tributaria también puede ejecutar tomas de inventario, arqueo de caja, controles de ingreso, efectuar inspecciones en los locales ocupados por los contribuyentes, solicitar el levantamiento de la reserva bancaria, requerir información a terceros. Es decir, la administración tributaria cuenta con una serie de facultades que le permiten llegar a su finalidad, que es verificar si el contribuyente ha cumplido de manera correcta o no con su declaración tributaria. Entonces, bien, ya estando en contexto, es decir, estas facultades de fiscalización que tiene la administración tributaria le permiten verificar y controlar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Sobre esta base, la SUNAT despliega una serie de acciones de control y fiscalización de distinto tipo. Claro, de las más conocidas, ¿no? O la acción más conocida es el denominado procedimiento de fiscalización, el cual puede realizarse de manera definitiva o puede realizarse de manera parcial. Y cuando es de manera parcial, el procedimiento de fiscalización puede ser que sea parcial presencial, es decir, cuando el auditor visita al contribuyente al domicilio fiscal del contribuyente, o hay interacción entre el contribuyente y el auditor, y también hay parcial electrónica, ¿no? Que, por cierto, en una noticia de la semana pasada, en un diario importante de nuestro país, se indicaba que a partir del ejercicio 2018 se van a implementar las fiscalizaciones electrónicas por parte de la administración tributaria. Entonces, digamos, de todas las acciones que realiza la administración tributaria, la fundamental es aquella asociada con el procedimiento de fiscalización. Y el procedimiento de fiscalización, ya sea definitivo o parcial, tiene como propósito determinar la obligación tributaria que le corresponde al contribuyente, o en su caso el saldo o crédito a favor. Entonces, en todos los casos en los cuales se lleva a cabo un procedimiento de fiscalización, este procedimiento concluye necesariamente con la notificación de la resolución de determinación, ¿no? La cual, decíamos, es la que le comunica al contribuyente cuál ha sido el resultado de la labor fiscalizadora llevada a cabo por parte de la administración tributaria. Entonces, esta es la principal, digamos, la acción que hace la SUNAT principalmente. Sin embargo, la administración tributaria realiza otro tipo de acciones de fiscalización, como por ejemplo, verificaciones por devolución, control de obligaciones formales, cruce de información, y entre ellas, las acciones inductivas. Las acciones inductivas, que es la materia de la conferencia del día de hoy, ¿no? Que la administración tributaria hace muchos años viene utilizando de manera masificada. ¿Y por qué el interés de conversar el día de hoy de este tipo de acciones inductivas? Porque al no tener un procedimiento debidamente reglado que establezca el inicio, las etapas y la conclusión del procedimiento, se generan algunos excesos, en algunos casos, por parte de la administración tributaria, y incluso que podrían llevar a errores a los contribuyentes, ¿no? O a confusiones respecto a su situación tributaria respecto de un determinado periodo y tributo. Entonces, vamos a hacer un deslinde de este tipo de acciones que realiza la SUNAT. Entonces, podríamos decir que son
el procedimiento de fiscalización en el cual necesariamente se emite una resolución de determinación y las otras acciones que realiza la SUNAT en las cuales no se emite resolución de determinación. En el caso particular de la acción inductiva, el propósito que se sigue es que el contribuyente cumpla de manera voluntaria y lo que hace la administración tributaria es comunicarle alguna inconsistencia que se ha detectado en su declaración jurada determinativa. Entonces, sobre esa base es lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, diferenciamos básicamente procedimiento de fiscalización de acción inductiva, porque el procedimiento de fiscalización en principio es un procedimiento que está arreglado, está normado tanto en el Código Tributario como en el Decreto Supremo 085/2007, ¿no?, que regula el procedimiento, el reglamento del procedimiento de fiscalización, mientras que la acción inductiva carece de un procedimiento legalmente establecido. Entonces, son dos situaciones distintas, porque en un caso, al existir un procedimiento, al existir, tener reglas de juego relativamente claras, el contribuyente sabe cuáles son los derechos que le asisten, el contribuyente puede predecir cuáles son las etapas y qué es lo que la administración tributaria puede realizar, mientras que en el otro, no, al no haber una regulación en particular, se presta pues a que de pronto el exceso de discrecionalidad de parte del funcionario termine afectando los derechos del contribuyente. Entonces, de eso se trata la situación, ¿no? Porque siendo que el procedimiento de fiscalización está arreglado, está normado y concluye con la emisión de una resolución de determinación, en el caso de la acción inductiva, al no haber un procedimiento establecido, no se conoce a través de qué acto administrativo debería concluirse esta acción que la administración tributaria realiza. Entonces, ese es el escenario que nos presenta el desarrollo de las acciones inductivas. Un punto final, antes de pasar ya en concreto a acciones inductivas, es que el procedimiento de fiscalización, conforme se deduce de la normativa del Código Tributario y de su reglamento del procedimiento de fiscalización, tiene etapas claras, como por ejemplo su inicio. El inicio, conforme al reglamento del procedimiento, es con la notificación de la carta de presentación y del requerimiento de información. La carta de presentación tiene como propósito establecer cuál es el alcance de la fiscalización, es decir, qué periodo tributario y qué tributos se van a fiscalizar. Y además la carta de presentación establece si la fiscalización va a ser parcial o definitiva. Y si es parcial, se indica cuáles son el elemento o los elementos en materia de fiscalización. Decía yo que conjuntamente con la notificación de la carta de presentación se notifica un requerimiento donde se le solicita al contribuyente presentar la información, ¿no?, que sustenta en buena cuenta su determinación tributaria efectuada, ¿no?, libros, registros, comprobantes, entre otros, como ya habíamos mencionado. Entonces, el inicio está relativamente claro, ¿no?, a través de la notificación, de la carta de presentación y requerimiento. Además, el reglamento ha previsto, y también el código, la posibilidad de que el contribuyente solicite prórrogas al plazo para presentar la información requerida. Además, se ha previsto cuál es el plazo del procedimiento de fiscalización en el artículo 62A, que es un año prorrogable por uno adicional, en el caso de la fiscalización definitiva, 6 meses en el caso de la fiscalización parcial. Entonces, en buena cuenta está regulado el tema, incluso del plazo de duración del procedimiento. Entonces, en primera etapa, el inicio queda totalmente definido y claro, que es con la notificación de la carta de presentación y del requerimiento. Luego, una vez que el contribuyente exhibe la información ante la administración tributaria, el agente fiscalizador lo que hace es revisar esta documentación. Revisa la documentación, revisa la información, requiere mayores documentos, hace cruces de información y luego establece conclusiones preliminares, ¿no?, respecto a determinadas observaciones o inconsistencias detectadas en el contribuyente. Estas conclusiones preliminares son trasladadas al contribuyente para que pueda hacer sus descargos, es decir, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y entonces la administración tributaria notifica
un requerimiento donde se solicita al contribuyente expresamente que sustente las observaciones que se han planteado. Luego también se le establece un plazo al contribuyente para presentar los descargos. El contribuyente presenta los descargos, estos descargos son evaluados por parte del auditor, ¿no? Y se produce un cierre de requerimiento o resultado de requerimiento, se llama, donde el auditor, luego de haber valorado todos los métodos de prueba ofrecidos y haber analizado los argumentos planteados por el contribuyente, ¿no?, establece cuál es el resultado, cuál es la postura que ha tomado la administración tributaria luego de haber efectuado esta valoración conjunta de los medios de prueba y argumentos ofrecidos. Entonces, luego de esta etapa, el auditor ya procede a la etapa final, que es a emitir la resolución de determinación, y con la emisión y posterior notificación de la resolución de determinación se concluye el procedimiento de fiscalización. O sea, como verán, es un procedimiento que ofrece una serie de garantías en favor del contribuyente, ¿no? Garantías que finalmente terminan resguardando los derechos que éste tiene frente al fisco respecto de esta facultad de fiscalización. Entonces, esto que acabamos de comentar respecto al esquema de cómo funciona el procedimiento de fiscalización, lo vamos a comparar, ¿no?, con las actuaciones que realiza la administración tributaria dentro de una acción inductiva. Entonces, bien, yo señalaba hace un momento que en el caso de las acciones inductivas, la administración tributaria no tiene regulado un procedimiento de actuación. Sin embargo, hay que precisar, y por eso es que se programó esta conferencia, que a partir de mayo del 2017, desde este año, no hace mucho, la administración tributaria tiene un protocolo de atención de acciones inductivas, ¿no?, que viene a ser una suerte de lineamiento para el funcionario de la administración tributaria que debería orientar su actuación. Y este protocolo de atención de acciones inductivas se encuentra colgado, ¿no?, o subido en la página web de la SUNAT, precisamente en la parte de acciones inductivas. Entonces pueden ustedes tranquilamente descargar este protocolo, y en buena cuenta lo que vamos a hacer ahora es comentar qué es lo que dice este protocolo de atención de acciones inductivas. En principio, ¿cuál es el objetivo? Según lo que señala el protocolo, ¿cuál es el objetivo de las acciones inductivas? Dice, en principio es indicar el desarrollo del proceso de acciones inductivas, es decir, cómo se va a llevar a cabo la acción inductiva, y puntualizar algunos conceptos para facilitar la comprensión de parte del contribuyente, y de esta manera pueda cumplir con la regularización voluntaria de las inconsistencias comunicadas, o en su caso presentar los descargos que estime conveniente. Es decir, el objetivo puntual de este protocolo es decirle al funcionario de la administración tributaria cómo desarrolla su actuación, y por otro lado establecerle al contribuyente la posibilidad de saber de qué manera él puede o regularizar las inconsistencias detectadas, o en su caso presentar los descargos que permitan ser más adelante evaluados por parte de la administración tributaria. O sea, por eso les decía yo, esta es una suerte de reglamento, pero que no está regulado formalmente a través de una norma jurídica, ¿no?, sino es que es una especie de recomendación para el funcionario y en favor del contribuyente. Bien, en este protocolo también se hace una definición de acciones inductivas. La definición que hace el protocolo dice que las acciones inductivas son acciones de control de carácter masivo. Y claro, en efecto, son de carácter masivo porque, como ustedes habrán advertido, estas acciones que hace la SUNAT, pues cuando el contribuyente asiste a la oficina de SUNAT, cuando es una acción inductiva de carácter presencial, estas no duran más allá de media hora, de 30 minutos. De tal suerte que una persona, un servidor público encargado de llevar a cabo este tipo de acciones de control, acciones inductivas, tranquilamente puede atender a 10, 12 contribuyentes en un día. Y 10, 12 contribuyentes en un día, por el número de agentes fiscalizadores,
pues nos hace una cantidad importante de contribuyentes atendidos en un solo día, más allá de 100 contribuyentes, dependiendo del tamaño de la sede que tenga la SUNAT, ¿no? Y el personal que atiende en esta sede. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de la eficiencia recaudatoria, podríamos decir que resulta siendo favorable para la administración tributaria, porque con este tipo de acciones se puede controlar mayor cantidad de contribuyentes. Pero la eficiencia no solamente se logra en cantidad, sino también en calidad. Y ahí está el otro lado. El otro lado es, si bien es cierto, se atiende una mayor cantidad de contribuyentes, se controla un mayor número de contribuyentes, el otro tema está realmente este tipo de acciones respetan los derechos que el ciudadano tiene en su relación con la administración tributaria. Habría que preguntarnos, ¿no? Porque la idea es que la administración tributaria ofrezca un servicio de calidad. Entonces, estamos de acuerdo con que sean acciones de carácter masivos, pero esto no significa que no deban de aplicarle en absoluto los principios de la ley del procedimiento administrativo y todos los principios y derechos que la normatividad tributaria ha regulado en favor del contribuyente. Entonces, lo primero que resaltamos de esta definición que trae el protocolo sobre acciones inductivas es que son acciones de control, pero de carácter masivo, que lleva a cabo la SUNAT con la finalidad de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Cuando la definición que hace el protocolo dice que el propósito es el cumplimiento voluntario, entendemos que es voluntario en tanto que la regularización que se haga se va a llevar a cabo antes de el inicio de un procedimiento de fiscalización, parcial o definitivo. Entendemos que va por ese lado, porque definitivamente no es nada voluntario que te notifiquen un requerimiento, te comuniquen inconsistencias y te digas que te sugieran que hagas el pago o que descargues, ¿no? Porque en definitiva ya te están trasladando una observación. O sea, voluntario 100% tampoco es. O sea, existe de parte de la administración tributaria, ¿no?, alguna acción. Entonces, decíamos voluntario enmarcado, ¿no?, en el contexto de voluntario antes del procedimiento de fiscalización. Claro, es consistente con este concepto de voluntario porque podría ser que a través de las acciones inductivas se determinen tributos omitidos y el contribuyente, por lo tanto, rectifique y acepte estas inconsistencias e incurra en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Y esta infracción, ¿no?, tiene un régimen de gradualidad. Y si advertimos al régimen de gradualidad de esta infracción del 178.1 y su correspondiente sanción, en efecto, si es que la regularización se realizara en la etapa de acción inductiva, al contribuyente le correspondería la rebaja máxima, ¿no? Es decir, la rebaja del 95%, si es que él rectifica y subsana la infracción cometida. Entonces, de pronto, por ese lado, podemos entender que estas acciones inductivas, que son masivas, tienen pues este carácter de voluntario, en tanto que el contribuyente puede acogerse al régimen de gradualidad máximo que permite la norma tributaria, ¿no? Bien. De este protocolo también al que yo me hago referencia, se destacan que los tipos de acciones inductivas son de dos tipos, valga la redundancia. Las acciones inductivas de carácter presencial y las acciones inductivas de carácter no presencial. Las no presenciales son están más o menos asociadas a la fiscalización electrónica que la SUNAT a partir del otro año piensa implementar. Pero presencial en tanto que el contribuyente asiste a la oficina de la administración tributaria, ¿no? Y decíamos no presencial en la medida que la acción inductiva se lleva a cabo a través de SUNAT Operaciones en Línea, a través del buzón que tiene el contribuyente para que le notifiquen algunos actos de la administración tributaria. Ahora bien, este mismo protocolo señala que
cuando estamos frente a acciones inductivas de carácter presencial, pueden haber de tres tipos: las esquelas, las cartas de invitación y la carta de preaviso de fiscalización. El protocolo no define qué cosa es esquela, qué es carta de invitación, qué es carta de preaviso de fiscalización. No está definido. Lo que sí conocemos que la Administración Tributaria está masificando y está notificando mucho son las famosas cartas de invitación, ¿no?, a las cuales en un momento me voy a referir. Ahora, cuando el protocolo habla de acciones inductivas no presenciales, es decir, a través de la clave SOL, establece que son de dos tipos: cartas inductivas o cartas informativas. Igual, en los 5 supuestos previstos para acciones presenciales y no presenciales no existe definición. Sin embargo, de todas ellas, la que más conocemos y la que más invita a que los contribuyentes tengan que regularizar es esta denominada carta de invitación. Esta carta de invitación le ha dado un giro importante a las denominadas esquelas inductivas. Antes de la carta de invitación, la SUNAT notificaba, se llamaban esquelas inductivas. Las esquelas inductivas, igual que la actual carta de invitación, son de carácter presencial, es decir, requieren que el contribuyente asista a las oficinas de la Administración Tributaria. Pero ¿cuál es la diferencia entre esquela inductiva y carta de invitación? Bueno, que en la esquela inductiva al contribuyente se le citaba una determinada fecha y hora para que pueda hacer los descargos de las inconsistencias que se habían detectado. Y si el contribuyente no asistía a esta esquela inductiva, entonces era sancionado conforme el artículo 177 por no comparecer ante la Administración Tributaria. Ahora, en el nuevo esquema, en el nuevo modelo, entendemos implantado por la nueva alta dirección de la Administración Tributaria, la carta de invitación tiene como propósito asistir al contribuyente en su regularización voluntaria. Entonces, ya no se le cita de manera compulsiva o bajo amenaza de la aplicación de una sanción, sino se le cita y se le invita a las instalaciones de la SUNAT a efectos de que pueda recibir información por parte de los funcionarios y pueda regularizar voluntariamente su situación tributaria. ¿Cuál es la consecuencia de fondo entre una y otra tipo de acción inductiva? Es que en la esquela inductiva había la sanción por no comparecer y en la carta de invitación no existe ya esta sanción. Entonces, en efectos prácticos, si el contribuyente no asiste a la carta de invitación, la Administración Tributaria probablemente pueda reiterar la invitación o, en su caso, dar por cerrada la acción inductiva carta de invitación, ¿no?, consignando que el contribuyente no subsanó, no levantó las inconsistencias detectadas, lo cual podría dar pase a que el contribuyente más adelante sea sometido a un procedimiento de fiscalización. Es decir, consecuencias sancionatorias en la carta de invitación por la inexistencia no existe. Entonces, básicamente es esa la diferencia entre una y otra acción inductiva. Es tanto así que la referencia a la comisión de una infracción, ¿no?, por no comparecer en la carta de invitación no aparece, fue suprimida. Entonces, bueno, este es el contexto que yo les planteo respecto a los tipos de acciones inductivas. Esperemos que la Administración Tributaria, con el propósito de ser más predictivos y de que el contribuyente pueda saber a qué tipo de acción está sometido, pueda en este protocolo que ha regulado definir cada una de las acciones inductivas, es decir, qué cosa es esquela, qué es carta de invitación, cuál es la carta de preaviso, cuál es la carta inductiva, cuál es la carta informativa y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas, ¿no? Sería muy conveniente, sugerimos desde esta tribuna, que la Administración Tributaria pueda hacer este ajuste importante en el protocolo de acciones inductivas. Bien, ¿cuáles son las características de las acciones inductivas en general? Igual, según lo que estamos hablando, lo que estamos conversando hasta este momento, estamos enmarcados dentro de lo que dice el protocolo. De lo que hemos leído, hemos revisado del protocolo de acciones inductivas, advertimos que las características de la acción inductiva son las siguientes. Primer punto, cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
mediante su regularización, o en su caso, mediante, si no se recurre al cumplimiento voluntario, el contribuyente procederá a presentar un descargo. Pero en suma, la principal característica o la esencia de este tipo de acciones es el cumplimiento voluntario, al cual yo ya me referí hace un momento de que voluntario del todo tampoco es, porque igual la administración tributaria comunica la inconsistencia, ¿no? El funcionario que atiende al contribuyente igual busca la forma de convencer para que éste tenga que regularizar, es decir, voluntario del todo tampoco es. Bien, otra de las características y que está en el protocolo es que a través de estas acciones inductivas no se determina deuda tributaria. Y entonces, ya sea que la acción inductiva sea presencial o no presencial, no hay determinación de deuda tributaria, con lo cual si el contribuyente no regulariza la inconsistencia detectada y comunicada por la administración tributaria, no va a haber una resolución de determinación mediante el cual el contribuyente pueda accionar en la vía contenciosa correspondiente. No va a existir resolución de determinación. Lo que sí va a existir evidentemente es posibilidad que la administración tributaria pueda llevar a cabo una fiscalización, o es decir, un procedimiento de fiscalización, ¿no? Toda vez que esta es una especie de etapa previa al procedimiento de fiscalización. Ahora, si el contribuyente regulariza o subsana las inconsistencias detectadas, no se producen las acciones de fiscalización. Yo en este punto me quiero detener un poco. Si nosotros revisamos el protocolo expresamente dice que si el contribuyente regulariza o subsana las inconsistencias detectadas, no se producen las acciones de fiscalización. Es decir, esta acción inductiva, para empezar, no es una acción de fiscalización, una acción previa voluntaria a la acción de fiscalización, pero lo más importante de eso es que, en buena cuenta, lo que pretende es asegurar que si el contribuyente subsana, ¿no?, la inconsistencia detectada, más adelante no se le va a llevar a cabo un procedimiento de fiscalización parcial o definitivo respecto de esta inconsistencia que se le había detectado. De esto nos queda la duda. Salvo que ya con la incorporación de este protocolo el criterio haya cambiado, porque hemos tenido varios casos de clientes que fueron inicialmente citados por acción inductiva, se regularizó la acción inductiva y más adelante le notificaron el inicio de un procedimiento de fiscalización. Ahí también tenemos otro problema, y me adelanto, porque más adelante lo tenía pensado comentar, es que existe un problema de seguridad jurídica en este caso de acciones inductivas, porque cuando concluye la acción inductiva, ¿no?, en este caso a través de la elaboración de un acta que hace el funcionario de la SUNAT, no se deja constancia expresa si es que la acción inductiva ha sido cerrada conforme o no conforme. De eso el contribuyente no tiene certeza, o sea, no hay seguridad de ello. Entonces, esto debería quedar relativamente claro a efectos de que el contribuyente sepa cuál es su condición. Entonces, ahí hay un tema, no sé si es, por eso digo, este protocolo no es un reglamento, y si no es un reglamento, ¿de qué manera podremos exigir, ¿no?, a la administración tributaria que en aquellos casos en los que yo ya fui sometido a una acción inductiva, más adelante ya no me puedan fiscalizar? Por eso, probablemente, si es que nosotros planteamos una queja al Tribunal Fiscal por el inicio de una acción de fiscalización o procedimiento de fiscalización posterior a una acción inductiva, al no ser una norma jurídica, probablemente el Tribunal Fiscal declara infundada la queja. Entonces, igual una vez más aquí hay problemas. Por eso se requiere necesariamente que estas acciones inductivas, aun cuando el propósito es voluntario, deban contar con un reglamento que establezca el inicio, las etapas y la conclusión y los efectos que generan la conclusión de este tipo de acciones inductivas, porque aun cuando sean voluntarias no significa y no se le exime de la aplicación de los principios del procedimiento administrativo general. Entonces, es ahí la recomendación para que la administración tributaria pueda corregir esta situación que en efecto genera en cabeza del contribuyente una serie de situaciones de inseguridad. Entonces, bien, avanzamos. Conforme a este protocolo, las acciones inductivas que son llevadas a cabo por la administración tributaria tienen 6 etapas debidamente claras y marcadas.
Primero la selección del contribuyente, luego la notificación de la acción inductiva, tercera etapa, consulta por parte del contribuyente y la atención de la acción inductiva, cuarta etapa, regularización o subsanación por parte del contribuyente, quinta etapa, descargo del contribuyente y finalmente el cierre de la acción inductiva. Es decir, aquello que nosotros reclamamos como que necesidad de un procedimiento, en apariencia está relativamente regulado en este protocolo. Sin embargo, decía yo, no es una norma jurídica por un lado, y segundo, que la regulación que ha hecho es bastante deficiente, como ahora vamos a comentar, ¿no? Entonces, bien, en principio tenemos la selección del contribuyente, ¿no? En la selección del contribuyente, y esto está en el protocolo, es cuestión de que ustedes revisen el protocolo, lo que la SUNAT hace sobre la base de la información que maneja, hace cruces de información de la información, de toda la información que contiene su base de datos, y esta información que obtiene de las bases de datos haciendo los cruces de información, lo compara con la declaración jurada determinativa del contribuyente y establece inconsistencias, ¿no? Entonces, ¿qué base de datos la Administración Tributaria maneja? ¿Qué información maneja? Ustedes saben que los contribuyentes presentamos la declaración anual de operaciones con terceros, de tal suerte que la Administración Tributaria tiene información de clientes y proveedores, ¿no? Es decir, información sobre compras, información sobre ventas. De tal suerte que si, por ejemplo, en mi caso, yo informé y además en mis libros contables aparece que he comprado bienes o me han prestado servicios de la empresa A, cuando la empresa A haya llenado su PDT DAOT, también debe haber informado que me vendió los productos o me prestó los servicios en el monto que yo he declarado. Y si hay una inconsistencia, entonces la Administración Tributaria procederá a observar. Entonces, lo que normalmente vemos en estos casos, y es curioso, es que la SUNAT siempre cita al contribuyente donde la compra, en apariencia, es una compra no real. Y casi no cita al contribuyente o a la contraparte que probablemente a lo mejor no declaró su venta. Porque es lógico, si un contribuyente dijo que compró 100 y el otro dijo que no le vendió 100 o que le vendió 10, uno de los dos miente, no necesariamente el de la compra miente. Puede que el vendedor sea el que tenga la información incorrecta. Entonces, no sabemos cómo es que la Administración Tributaria está seleccionando este tipo de contribuyentes, porque definitivamente, al hacer reparos sobre la base de desconocer compras de distintos proveedores, la Administración Tributaria debe tener certeza de que en efecto la contraparte no haya incurrido en error o en omisión al presentar su declaración jurada determinativa o al presentar su declaración anual de operaciones con terceros, porque caso contrario sería una cuestión atribuible plenamente al proveedor y eso no tiene por qué afectarle al contribuyente. Entonces, esto tiene que quedar, por eso, claro. ¿Cuál es la sugerencia en este extremo? Cuando la Administración Tributaria comunique inconsistencias a través de acciones inductivas, tiene que tener la certeza y contar con los medios de prueba suficientes que acrediten esta imputación. Porque caso contrario, le ocasionan problemas al contribuyente, porque a veces por el solo hecho de no contar con una serie de documentos que se exige para probar la fehaciencia de la operación, termina siendo afectado, pues porque les conocen el crédito fiscal. Entonces, en este caso, sea acción inductiva o no, necesariamente la administración debe de contar con medios de prueba. Señor contribuyente, tienes problemas con estos proveedores por tal y tal razón. Porque lo que vemos en las acciones inductivas simplemente es que se le comunica supuestas compras no fehacientes de tales proveedores, pero no hay prueba alguna de ello. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Ahora, la SUNAT maneja más información, ahora tiene libros electrónicos, o comprobantes de pago electrónicos, información de agentes de retención y percepción, tiene información del ITF, información del impuesto a las transacciones financieras, y eso es muy utilizado para determinar supuestos incrementos patrimoniales no justificados. Es importante que los contribuyentes conozcan que tienen esta información. La misma información que mantiene la SUNAT lo tiene el contribuyente.
¿no? Cuando el contribuyente ingresa con su clave SOL a la plataforma virtual de la SUNAT, tiene información, puede descargar el archivo personalizado del reporte de ITF. Y el reporte de ITF te dice cuál ha sido tu movimiento bancario, es decir, fundamentalmente cuántos abonos han habido a tu cuenta bancaria o a tus cuentas bancarias en un determinado ejercicio. Entonces, la SUNAT, sobre la base de los reportes del ITF, a través de acciones inductivas, también le comunica al contribuyente que posiblemente existe un patrimonio, existe un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y que el contribuyente debería rectificar. Ahí también hay otro aspecto importante. ¿Por qué? Este reporte de ITF que los bancos le entregan a la SUNAT son reportes consolidados de manera mensual. Es decir, la administración tributaria no tiene el detalle de cuáles son los abonos, la fecha y la hora en que se ha hecho el abono. Sin embargo, con esta información se le imputa al contribuyente supuestos incrementos patrimoniales, ¿no? Segundo, tampoco se tiene claro los códigos que se manejan en estos reportes. Hay código 2, código 11, código 13, código 15. La administración simplemente lo que hace es descarga el archivo personalizado y ese le notifica al contribuyente. Si la administración tributaria quiere hacer una imputación, ¿no?, sea voluntaria o no, una vez más, requiere que estas actuaciones estén debidamente motivadas, sustentadas, ¿no? Porque si la administración tributaria alega algo, tiene que probarlo. Entonces, en estos casos no existe tal asidero en la información que la administración tributaria comunica. Y tiene más información, ¿no? Como por ejemplo el tema de las planillas electrónicas, información de entidades del Estado, de SUNAR, por ejemplo, de RENIEC, información del COA Estado, entre otros. Y por último, la SUNAT también maneja información estadística sectorial de actividades económicas. Y este es un punto también en el que me detengo. En algunos casos, como en la diapositiva que ustedes van a ver más adelante, el tiempo probablemente no se alcance para desarrollar todo, la SUNAT comunica, por ejemplo, que el contribuyente presenta una utilidad diminuta o tributos omitidos porque la renta bruta que él ha declarado o ha consignado en su declaración jurada anual del impuesto a la renta no es consistente con la renta bruta que presentan los contribuyentes del sector económico. Y entonces, también igual, en el mismo caso está observaciones que hace la SUNAT a través de acciones inductivas en las que el impuesto a pagar, el IGB a pagar del contribuyente también no es consistente con los contribuyentes conformantes del mismo sector o actividad económica. ¿Cuál es nuestro comentario sobre ello? Como información estadística para seleccionar un contribuyente, porque probablemente existan tributos dejados de pagar para renta, por tener una renta bruta diminuta, distinta a la del sector, o un IGB pagado en menor cuantía, ¿no?, distinto al sector, puede servir como elemento para seleccionar un contribuyente porque probablemente no esté declarando adecuadamente sus tributos, pero esto no puede servir de base para que se determine deuda al contribuyente. Yo creo que hace mal la administración tributaria comunicando a través de acciones inductivas que el contribuyente estaría dejando de pagar tributos porque su rentabilidad o su IGB no es consistente con el del sector. Porque eso, ¿qué origina? Origina que el contribuyente lleve su documentación, presente la documentación y finalmente el funcionario de la administración tributaria pretenda establecer un porcentaje mayor de utilidad bruta o de IGB a pagar en promedio y se termine determinando un tributo sin que exista un sustento legal. Esto no es legal. O sea, esto no es posible que la administración tributaria efectúe. O sea, no se puede cerrar una acción inductiva sobre la base de estadísticas sectoriales. Es más, existe una presunción legal establecida en el artículo 72 del Código Tributario, inciso D, si mal no me acuerdo, o C, pero en ese caso la norma te dice que se tendrán que establecer indicadores económicos financieros, lo cual no existe. Entonces la administración tributaria, si bien puede elaborar sus propias estadísticas sobre rendimientos
o impuestos de manera sectorial, pero eso definitivamente no sirve para determinar deuda. Seamos claros. Por eso, como indicador para seleccionar al contribuyente, válido, pero para determinar deuda, para decir al contribuyente rectifica, si tu utilidad declarada, tu renta bruta declarada es 5% y del sector es 10%, yo no voy a pretender llevarte de 5% al 10%, y en ocasiones podría prestarse a que se le exija al contribuyente, ya de acuerdo, 10% no, pero quedemos en 7%. Eso tampoco es posible. Eso tampoco es posible, ¿no? Y bueno, y hay otras cuestiones más, otras observaciones más que la Administración Tributaria hace y que están también en la diapositiva, en las diapositivas que ustedes tienen a la mano, pero cuestionamos la falta de procedimiento, porque estas cosas no deberían suceder. Respecto a esto, y tampoco eso está definido en el protocolo, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, al contribuyente es citado, por ejemplo, por cuestiones de, no sé, porque existen supuestos proveedores con operaciones inexistentes o de pronto incremento patrimonial no justificado o esto último que hablamos? ¿Qué pasa si el contribuyente llega con su documentación y hace el descargo? El funcionario de la Administración Tributaria tiene potestad para que, aun cuando le han citado por una determinada cuestión en particular, pueda empezar a observar y revisar cuestiones adicionales. Es decir, el alcance de la acción inductiva no está delimitado, y eso hace a veces que en algún caso en particular nos ha ocurrido donde el contribuyente ha sido citado de manera puntual por una cuestión y el funcionario que terminó atendiendo la acción inductiva pretendió aplicarle un procedimiento de caja negativa y todavía contraproducente, porque este contribuyente no llevaba libro caja, era un contribuyente del régimen especial. Entonces, es necesario que la Administración Tributaria regule las acciones inductivas, delimite en este caso el alcance de la acción inductiva, porque eso hace que la discrecionalidad del funcionario público termine, como decía yo, vulnerando o atropellando los derechos del contribuyente, ¿no? Entonces, cuando existen potestades discrecionales, y eso está en la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario, y el Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar cuáles son las atribuciones respecto al tema de facultades discrecionales, el funcionario público debe aplicar la facultad discrecional atendiendo al interés público, ¿no? Entonces, resulta siendo necesaria la adopción de un reglamento que regule estas acciones inductivas a nivel de una norma jurídica debidamente vigente. Avanzamos ya de manera un poco más breve. Decíamos, estamos hablando ahora de las etapas, ¿no?, que el protocolo de atención de acciones inductivas ha previsto, y hemos hablado que la primera etapa es la selección del contribuyente, la segunda etapa es la notificación. Claro, la notificación que hace la Administración Tributaria de una acción inductiva puede ser presencial, es decir, notifican el domicilio fiscal del contribuyente el inicio de la acción inductiva, o puede ser virtual, a través de SUNAT Operaciones en Línea, es decir, a través del buzón del contribuyente. Incluso en algunos casos es posible que al contribuyente de manera presencial, o sea, de manera física, en el domicilio fiscal le notifiquen el inicio de una acción inductiva no presencial, o en su caso le notifiquen el inicio de una acción inductiva y le digan que las inconsistencias se podrán descargar desde la página web de la SUNAT usando la clave SOL. Es decir, solamente llega la carta y el anexo con el detalle de inconsistencias hay que descargarlo a través de la página web de la SUNAT. Incluso es posible, según este protocolo, que la Administración Tributaria, adicionalmente a la notificación presencial o virtual, puede hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto u otro mecanismo que permita recordar al contribuyente el cumplimiento de estas acciones inductivas. Ahora, el contribuyente ya en la tercera etapa, en la etapa de las consultas y atención, de la atención propia de estas acciones inductivas. ¿Qué ocurre? Primer supuesto, cuando son acciones no presenciales, acciones inductivas no presenciales, donde el contribuyente no tiene que asistir a la oficina de la Administración Tributaria, sino hacer o su descargo por meses partes o a través de SUNAT Operaciones en Líneas. Es posible que a veces le notifiquen al contribuyente la acción inductiva no presencial y tenga dudas de cuál es el alcance de lo que la Administración Tributaria pretende
observar o cuál es el alcance de la inconsistencia. Entonces es posible, según el protocolo, que el contribuyente que está sometido a una acción inductiva no presencial pueda llamar por teléfono, pueda comunicarse con el verificador de acciones inductivas para absolver sus consultas o sus dudas, lo cual es muy recomendable porque, como yo les mencionaba hace un momento, a veces la información que alcanza la administración tributaria en la carta esta donde comunica la acción inductiva y el anexo, a veces resulta siendo insuficiente, de tal suerte que el contribuyente tiene la posibilidad, según este protocolo, de hacer las consultas que sean necesarias. Ahora, cuando la acción inductiva más bien es presencial, es decir, que requiere que el contribuyente asista a una fecha y hora determinada, entonces, en este caso, conforme lo señalado en la acción inductiva, el contribuyente tiene que acercarse a la oficina de la administración tributaria, ¿no? Y en esos casos, también el contribuyente puede, antes de asistir o antes de la fecha y hora fijada, puede asistir o puede comunicarse telefónicamente y solicitar mayor información respecto de la inconsistencia que la administración tributaria está comunicando. ¿Qué más? Es posible que el contribuyente pueda ser representado también, ¿no? En este caso es importante saber que el contribuyente no necesariamente tiene que asistir de manera personal. La misma administración tributaria en las cartas que comunica hace referencia a que pueda ser atendida esta acción inductiva a través de un representante legal, siempre y cuando él se presente con una carta poder debidamente legalizada, ¿no? Es más, si el contribuyente tiene imposibilidad de asistir a la fecha y hora indicada, puede presentar una solicitud reprogramando su cita hasta el día anterior al que le corresponda su comparecencia o que se requiera su presencia en las oficinas de la administración tributaria. Entonces, todas estas las acciones que se realizan, pero cuando estamos ante una acción inductiva presencial, ¿de acuerdo? Bien, en concreto, en esta etapa de la atención al contribuyente, ¿qué es lo que ocurre? Como dijimos, se le cita a una fecha y hora indicada. El contribuyente asiste, decíamos, de manera personal o a través de representante legal y lleva la información sustentatoria en caso corresponda, ¿no?, para desvirtuar o descargar aquella inconsistencia que la administración tributaria le ha comunicado. Entonces, en ese momento, el verificador de la acción inductiva evalúa, analiza la información presentada por parte del contribuyente, le formula algunas preguntas, ¿no?, y procede a elaborar un acta de asistencia. Esta acta de asistencia, ¿no?, cuyos datos que se requieren según el protocolo son la fecha y hora de asistencia, el nombre y documento de identidad de la persona que asiste, los documentos presentados y las observaciones del verificador de corresponder, indica el protocolo. Ahí tenemos una cuestión con la que no estamos de acuerdo. Perfecto, el contribuyente asiste, lleva su documentación a la citación efectuada por parte de la administración tributaria. En media hora que la persona atiende al contribuyente, ¿será suficiente para analizar todos los medios de prueba? ¿No? Entonces, entendemos que la administración tributaria, posterior a ello, hace la evaluación de los medios de prueba ofrecidos. ¿Cuál es el problema? El contribuyente nunca sabe cuál es el resultado de la evaluación de sus medios de prueba ofrecidos. Nunca sabe. Porque esta acta de asistencia, como bien acabo de mencionar, lo único que se establece es que, conforme al protocolo, se debe dejar constancia de las observaciones del verificador de corresponder, dice. De tal suerte que en muchos de los casos, lo único que se consigna es que el contribuyente o su representante legal asistió y presentó tales documentos. Pero no te dicen absolutamente nada cuál es la valoración de los medios de prueba y cuál es
la postura del parte del funcionario respecto a los argumentos planteados. No existe. Y entonces el contribuyente se queda en indefensión. Porque aun cuando sea acción inductiva, decíamos, la administración está haciendo una imputación preliminar. Y el contribuyente tiene derecho a saber cuál es el resultado de la evaluación. Y por eso, después de esta acta de existencia, se cierra la acción inductiva para el contribuyente, aun cuando para la administración tributaria probablemente de manera interna se continúa haciendo las evaluaciones que le corresponda. Pero el contribuyente nunca conoce cuál fue el resultado de la evaluación de su medio de prueba. Entonces, es necesario, decía yo, que esta parte se encuentre debidamente regulada. Se requiere regulación en las acciones inductivas. Es más, producto de las acciones inductivas, la administración tributaria debe elaborar un expediente, como corresponde en cualquier tipo de actuación en entidades públicas, de tal suerte que el contribuyente pueda saber, con posterioridad al cierre de la acción inductiva, pueda conocer cuál ha sido el resultado de la evaluación que ha hecho el verificador sobre los medios de prueba ofrecidos. Es necesario saber, ¿no? Entonces, si es posible, yo creería que los contribuyentes tienen el derecho de que una vez cerrada la fiscalización, pidan acceso al expediente. Y una vez que pidan acceso al expediente, puedan conocer cuál ha sido el resultado de la evaluación que ha hecho la administración tributaria. Porque muchas veces la administración tributaria, después de cerrada esta acción inductiva, nunca fiscaliza, pero no sabemos si el contribuyente está haciendo bien o no las cosas en su contabilidad y en su determinación tributaria. Y entonces, ¿cómo corrige el comportamiento, la conducta del contribuyente si es que la administración tributaria no le otorga el resultado de la acción inductiva? No hay forma. Es más, y un punto antes que se me pase, porque esto es muy casuístico, yo me voy acordando conforme las cosas que se presentan al día a día. Cuando la administración tributaria lleva a cabo una acción inductiva, este protocolo dice que la acción inductiva no es una acción de fiscalización. Y si no es una acción de fiscalización y no es un procedimiento de fiscalización, ¿por qué cuando el contribuyente está sometido a la acción inductiva, la administración tributaria restringe el cambio de domicilio? Ustedes saben que el artículo 11 del Código Tributario establece, ¿no?, esta limitación de que cuando el contribuyente está dentro de un procedimiento de fiscalización hay restricción del cambio de domicilio. ¿Por qué en el caso de la acción inductiva, que no es un procedimiento de fiscalización, que es una cuestión meramente voluntaria como lo dice el protocolo, por qué la administración tributaria restringe el cambio de domicilio? Yo creería que esta situación, como no está regulada, igual es un exceso de parte de la administración tributaria. Contra la restricción del cambio de domicilio ante una acción inductiva, procedería interponer un recurso de queja conforme al artículo 155 del Código Tributario, ¿no? Entonces es importante que se cierren estas cuestiones que vienen afectando pues los derechos del contribuyente. Bueno, entonces ya hemos visto tres etapas, ¿no? La selección del contribuyente, la notificación, segunda etapa, la tercera etapa, consultas que puede hacer el contribuyente y asistencia, ¿no?, a la solicitud de la administración tributaria en tanto sea una acción inductiva presencial. Y luego viene la etapa de la regularización o subsanación. ¿Qué implica la regularización o subsanación? Claro, evidentemente, si el contribuyente está conforme con las inconsistencias comunicadas por la administración tributaria, proceda a presentar su declaración jurada rectificatoria, ¿no?, a pagar el tributo omitido, a acogerse al régimen de gradualidad de sanciones respecto al 178.1, rebaja 95%, e inclusive puede fraccionar la deuda. Ese es otro tema, que la administración tributaria, si estamos ante una situación de una acción inductiva voluntaria, no le puede presionar al contribuyente a que haga el pago completo del tributo omitido. Es posible que el contribuyente se acoja a un fraccionamiento, más aún si de por medio no existe una deuda determinada, ¿no? Entonces esa es la etapa de la regularización. Y la etapa siguiente es la etapa del descargo, es decir, que el contribuyente, cuando no está de acuerdo, o en su caso cuando no está de acuerdo de manera parcial, debe de presentar el descargo ante la administración tributaria, ¿no? Entonces normalmente el descargo se hace a través de mesa de partes, bueno, salvo que la acción inductiva sea no presencial y ahí se indique que el descargo sea virtual, pero ordinariamente el descargo se hace
o se le entrega al verificador de la acción inductiva o se hace a través de mesa de partes. Yo creería, y es mi humilde opinión, que en todos los casos el descargo que presenta el contribuyente sea ingresado por mesa de partes. No es correcto que el descargo se le entregue de manera a la mano, como se dice, al verificador, porque se podría él eximir de valorar esos medios de prueba y nosotros no tenemos cómo acreditar que hemos presentado el descargo. Por eso la recomendación, la sugerencia es: todo descargo ante una acción inductiva deba ser ingresado por mesa de partes. Es solamente eso nos otorga la posibilidad, ¿no?, de tener un procedimiento claro, transparente, que respete los derechos del contribuyente. Entonces, bien, ese descargo presentado, ocurren situaciones en las que uno presenta el descargo haciendo referencia a argumentos de hecho y de derecho y además adjuntando medio de prueba, y la administración tributaria te comunica una cartita indicando que esos serán valorados en las acciones de fiscalización posterior. Eso está mal, eso no puede ocurrir. Si tú estás presentando descargos respecto a una inconsistencia, lo lógico es que la administración tributaria se pronuncie respecto a los descargos que has efectuado. O sea, no porque sea una acción inductiva, yo, administración tributaria, me debo de eximir de no valorar estos medios de prueba. Entonces, por eso digo, es necesario, es urgente la regulación de un procedimiento que establezca cuáles son las atribuciones del funcionario, cómo debe actuar, y cuáles son los medios que el contribuyente tiene para exigir que se respeten sus derechos y las facultades que delimitan el accionar del funcionario público. Es importante esto. Bien, y luego viene el cierre. El cierre, según el protocolo, que es la última etapa, ¿no?, dice: es la actividad mediante la cual el verificador registra los resultados del caso previa validación del sustento presentado y o de la regulación efectuada. Es decir, el cierre se hace en el sistema, pero el contribuyente no sabe cuál es el resultado del cierre. O sea, definitivamente la SUNAT sí valora los medios de prueba, pero nunca se lo comunica al contribuyente porque hay un cierre. Y entonces yo me pregunto, una vez que el contribuyente asistió a la oficina de la administración tributaria, le hicieron su acta de asistencia, él no sabe cuál es el resultado de sus medios de prueba ofrecidos y argumentos de hecho y de derecho presentados. ¿Él tiene derecho a conocer cuál es el resultado de la acción? Por supuesto. O lo pide por escrito o pide acceso al expediente. Ahora, el contribuyente puede accionar contra este resultado o cierre de la administración tributaria cuando no ha valorado de manera adecuada los medios de prueba ofrecidos o cuando simplemente no los ha tomado en consideración. Bueno, siendo que no existe un acto administrativo final como una resolución de determinación, probablemente el efecto no sea contundente. Sin embargo, sí resulta obligatorio que la administración tributaria valore y se pronuncie sobre esto, porque sobre esa base se va a proceder a iniciar o un procedimiento de fiscalización parcial o definitivo o alguna acción de fiscalización por parte de SUNAT. Entonces, sí resulta necesario que se valoren estos medios de prueba. Por eso digo, la administración reconoce a través de este protocolo que existe una evaluación de parte de esto. Y esta evaluación podría ser o deficiente o podría ser parcial, porque a veces la administración tributaria tiene una serie de medios de prueba ofrecidos y se basa en uno de ellos y se pronuncia sobre ello, pero no hace la evaluación conjunta con apreciación razonada de todos los medios de prueba ofrecidos, ¿no? Entonces, ese es el tema que tenemos. Ahora, sobre algunas acciones inductivas frecuentes, ya he ido comentando algunas de ellas. Para ir ya cerrando nuestra ponencia, un par de diapositivas más sobre el cierre de la acción inductiva y algunos comentarios, que de alguna manera yo ya he venido realizando. Definitivamente, si el contribuyente, primera cuestión, el contribuyente puede ser representado por un tercero o puede asistir a la citación acompañado de un asesor. En ese momento, el verificador le hace preguntas y las respuestas van a quedar, se van a dejar constancia de estas respuestas dentro de la acta de asistencia. Entonces tienes que tener el contribuyente conocimiento que las respuestas que él brinde podrían ser también valoradas con los medios de prueba que él ofrezca para que la administración tributaria pueda definir
cuál es la situación de la inconsistencia, es decir, si fue levantada o no fue levantada. Precisión. Cuando asistimos a la administración tributaria y hemos dado una declaración de parte, el contribuyente tiene el derecho a la no incriminación. Es decir, si existieran preguntas por parte del funcionario que atiende la acción inductiva, que el contribuyente desconozca o que le pueda poner una situación difícil, tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Entonces es un derecho que le existe a todo ciudadano. Entonces hay que asistir en la fecha y hora indicada, puede ser a través de un representante o puedes asistir con un asesor en la fecha y hora indicada. Si no tienes si el tiempo no es el adecuado para que asistas, puedes solicitar una reprogramación por escrito y de preferencia sustentando los motivos por los cuales no vas a asistir, ¿no? Entonces es obligatorio que exijas una copia de la acta de asistencia. Decía yo, es recomendable que le exijas al funcionario, al verificador, que deje constancia de los medios de prueba ofrecidos y los argumentos planteados. Entonces, finalmente, igual sigue mi recomendación: si es que quieres conocer el resultado de la acción inductiva, pide acceso al expediente. Pide acceso al expediente para que conozcas el resultado. Entonces, bien, finalmente, consecuencia de una acción inductiva. Cuando el contribuyente asistió, adjuntó su medio de prueba o regularizó, la acción inductiva puede cerrarse conforme, ¿no? Si la acción inductiva se cierra conforme, es decir, que el contribuyente ha sustentado las observaciones, conforme al protocolo, no debería haber fiscalización posterior. Sin embargo, de acuerdo a la práctica, vemos que hay casos en los que se cierra la acción inductiva de manera conforme, pero igual más adelante se inicia un procedimiento de fiscalización. Con lo cual hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? En el caso que no se haya levantado la observación o se haya levantado parcialmente, de hecho, existe el riesgo de una fiscalización posterior. Entendemos que la SUNAT, por la gran cantidad de contribuyentes que tiene, no va a poder fiscalizar a todos, por tanto tendría que aplicar criterios asociados con, de pronto, el interés recaudatorio, ¿no?, la cuantía del tributo omitido o potencial tributo omitido, y seleccionará a aquellos contribuyentes con mayores inconsistencias. Entonces, el riesgo de fiscalización posterior, sea que regularices o sea que presentes descargos, siempre va a estar latente. Las declaraciones rectificatorias presentadas dentro de una acción inductiva, como no son un procedimiento de fiscalización, pueden ser corregidas. ¿Por qué lo preciso? Porque cuando tú estás sometido a un procedimiento de fiscalización, no acción inductiva, una vez que acaba el procedimiento de fiscalización, las rectificatorias que tú presentes no surtirán efecto. Es decir, si yo en un procedimiento de fiscalización presenté, mi declaración original fue por 100 y presenté mi rectificatoria dentro del procedimiento de fiscalización por 1000, entonces, cerrada la fiscalización, yo ya no puedo rectificar y bajar el tributo de 1000 a 100 nuevamente, porque esa rectificatoria ya no surte efecto. De tal suerte que, muy por el contrario, en el caso de la acción inductiva, como es voluntaria, si yo rectifiqué y más adelante yo me doy cuenta que lo que rectifiqué no es correcto, tengo derecho a volver a rectificar mi declaración jurada y, de ser el caso, pedir la devolución o la compensación del tributo que yo en ese momento habría pagado y de las multas que correspondan. Porque, una vez más, es acción inductiva, es voluntario. Y entonces puede que el contribuyente valore y evalúe más adelante con argumentos de hecho y de derecho, con medio de prueba que correspondan, y puede que en su momento la rectificatoria que haya hecho, lo haya hecho de alguna manera sin el conocimiento debido. Entonces, son esas pues las cuestiones que nos trae este tema de las acciones inductivas. Como verán, un tema muy importante porque fundamentalmente no hay regulación, no existe, no es una acción que tenga un procedimiento que nos establezca cuáles son, decía yo, atribuciones de parte de la administración y derechos de parte del contribuyente. Falta ese balance. Entonces, esa es la sugerencia, esa es la propuesta en aras de que se mejore esta acción inductiva. Estoy de acuerdo yo con las acciones inductivas en tanto que cubren una mayor cantidad de contribuyentes. Es
Está bien las acciones de fiscalización de la SUNAT, pero respetando los derechos del contribuyente. Eso es lo importante. La semana siguiente vamos a hablar, siguiendo con estos temas de fiscalización, dado que hubo esta noticia que a partir del año 2018 se van a masificar las acciones, los procedimientos de fiscalización de manera electrónica. La semana siguiente tenemos programada la charla fiscalización electrónica de la SUNAT. O sea, todo el procedimiento de fiscalización electrónica es un tema que lo desarrollamos en el Tributa de Chimbote. Nos invitaron los organizadores y hablamos sobre este tema de fiscalización electrónica y qué es lo que está regulado en el código. Ahora último, esto ha tenido la importancia del caso toda vez que se han modificado las normas relativas a la notificación por medios electrónicos, y la resolución de determinación se ha incorporado como acto administrativo que pueda ser notificado a través de medios electrónicos. Por esa razón creo que es oportuno que la semana siguiente hablemos de fiscalización electrónica para estar preparados y ver qué es lo que se nos viene el año siguiente. Finalmente, antes de despedirme de ustedes, ya sé que están cansados seguramente igual que yo, acá a mi costado, ustedes verán, al costado derecho para ustedes, hay una publicidad. Ustedes saben, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Trujillo y junto con los estudiantes de contabilidad de la escuela de la Universidad Nacional de Trujillo venimos apoyando la organización del tercer Congreso Regional de Tributación para estudiantes y profesionales. Este congreso se va a llevar a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre, o sea, ya mismo, ya muy pronto, menos de un mes, y el tema que se va a tratar es la tributación en un mundo globalizado. Definitivamente los mercados cada vez se abren más. El tema de las comunicaciones ha facilitado el incremento de operaciones económicas transfronterizas, y el tema de la tributación se ha ido modificando, ha ido variando la normativa conforme los contribuyentes, los agentes económicos van realizando sus operaciones económicas. Entonces, el Congreso básicamente es sobre tributación internacional o fiscalidad internacional. Entonces, es importante que tanto estudiantes y profesionales conozcan el tema de la tributación internacional, porque no es un tema ajeno, es un tema muy común. Decía yo, las empresas cada vez contratan más contribuyentes no domiciliados, las empresas salen a invertir fuera del país, la inversión extranjera en el Perú viene aumentando. Y entonces es importante tratar estos temas de vital importancia, como el tema de los convenios para evitar doble imposición, Plan BEPS, el tema de intercambio de información, asistencia administrativa mutua en materia tributaria, régimen de repartición de capitales, precios de transferencia y otros temas. Expositores conocidos en la materia, vienen dos expositores internacionales, el profesor Jorge Espinosa Sepúlveda, profesor de la Universidad Católica de Chile, quien viene a tratar un tema importante: tratamiento tributario de las inversiones entre Perú y Chile. Es decir, la República de Perú y la República de Chile tienen convenio para evitar doble imposición. ¿Cuál es el tratamiento de cara a las inversiones que se hagan en ambos países? Y viene también Gabriel Sullivan, que es funcionario de la Administración Tributaria Argentina, de la AFIP. Y él viene a tratar un tema importante: intercambio de información y combate a la evasión internacional. Tema súper importante toda vez que nuestro país se ha adherido al Foro de Transparencia e Intercambio de Información que promueve la OCDE. Entonces, Argentina nos lleva algunos años de ventaja en el tema de intercambio de información, y Gabriel viene a tratar nuestros temas. Temas importantes como el Plan BEPS, ¿no? Luis Durán tendrá a cargo aplicación del Plan BEPS en el Perú. Y otros temas de vital importancia como el esquema de los convenios para evitar doble imposición, que lo va a tratar la profesora René Villagra, especialista en materia de tributación internacional, ¿no? Y que en algún momento, por su paso en la administración pública, participó de la negociación de algunos convenios para evitar doble imposición. Bueno, esto y otros temas más se van a tratar en el Congreso debido a que decía yo, esto es un tema de vital importancia. Ahora bien, los precios totalmente accesibles para el público en general, entre 100 y 120 soles para estudiantes y profesionales, por casi 3 días de capacitación o 2 días y medio de capacitación. Así que desde acá yo les invito a participar activamente en esta
en este congreso sobre tributación internacional los días 8, 9 y 10 de noviembre. Nos han hecho algunas consultas, nos gustaría atender algunas. Vamos a ver si logramos revisar esta consulta. Nos dice, ¿qué pasa si no se presenta a estas notificaciones? Bueno, yo he comentado ya sobre esto. Cuando la SUNAT notifica una acción inductiva presencial, establece una fecha y hora prevista, de tal suerte que, decía yo, hay dos escenarios. El escenario anterior de las acciones inductivas, cuando se llamaba esquela inductiva, si no asistía el contribuyente, como era una solicitud de comparecencia, había una sanción. Pero en el nuevo escenario, carta inductiva, ya se ha eliminado la referencia a cualquier consecuencia sancionatoria, de tal suerte que si el contribuyente no asiste, no le acarrea la comisión de una infracción ni la aplicación de una sanción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que resulta siendo posible que su no asistencia y la no presentación de descargos origine que más adelante la SUNAT le pueda iniciar alguna acción de fiscalización o procedimiento de fiscalización parcial o definitivo. Eso sería en concreto. Bueno, amigos, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya no existen otras preguntas. Les agradezco a todos su atención prestada, y Dios mediante nos estamos viendo la semana siguiente con el tema fiscalización electrónica. Igual la recomendación de todas las semanas: si te gusta nuestras transmisiones en vivo, el trabajo que venimos haciendo con los chicos de estrategia, dale like a nuestra página y comparte también nuestras transmisiones en vivo. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la semana siguiente.